Muy bien, el día de hoy vamos a realizar un repaso de historia del Perú y vamos a desarrollar básicamente preguntas. Vamos a ir explicando el porqué de cada una de estas respuestas. Lo primero que debemos empezar, pues bueno, es el primer tema, que es el poblamiento americano. De acá nosotros nos acordamos siempre que hay dos grupos de teorías. Básicamente, una ya superada es la teoría autoctonista y luego las teorías inmigracionistas. Ahí tenemos pues la teoría asiática, por ejemplo, como una de las teorías más importantes. Y decimos acá, ¿no? La historia del Perú se inicia con, ¿cuándo empieza la historia del Perú? Pues realmente la historia del Perú se va a iniciar con la llegada de los primeros habitantes a los Andes centrales. Recuerde que nosotros siempre vamos a decir que cuando hablamos de Andes centrales, estamos hablando de el Perú. Entonces, la historia en el Perú comienza con este suceso. La pregunta número 2 nos dice, precursor del autoctonismo en América, cuya obra se titula El paraíso del Nuevo Mundo. Y acá nos vamos a recordar a un personaje que escribió un libro y acá él plantea una idea. No es que la va a defender, sino plantea la idea de que el hombre aparece en América y el paraíso se encuentra en América. Y ese sería Antonio León Pinelo. La respuesta sería la letra C. Los postulados poligenistas acerca del origen del hombre americano fueron formulados por... Un postulado poligenista es un postulado en el cual se considera que eh, el origen del hombre americano no está en una sola raza, sino en varias. Acá, a partir de esto, entonces, esto fue planteado por Paul Rivet. Paul Rivet aceptaba la teoría asiática, pero a su vez planteaba que podía haber otros puntos desde donde el hombre llega a América, ¿no? Y él por eso plantea que los polinesios y los melanesios llegan, pues, a América. América fue poblada por cazadores y recolectores nómades provenientes de Asia nororiental. Esto fue planteado por, recuerda que la teoría asiática se la debemos a Alex Adlika. Alex Adlika plantea la teoría asiática sobre el poblamiento americano. ¿No? Alex Adlika. No se olviden, llegan supuestamente acá, llegan paleomongoloides. Puede ser que te venga esa alternativa en lugar de asiáticos y puede confundirte. Entonces, para ti, acá tendríamos a los paleomongoloides. 5. Según Méndez Correia, ¿qué cosa es lo que plantea Méndez Correia? Recuerda que Méndez Correia es el antropólogo portugués que nos plantea que el hombre el hombre americano proviene de Australia. Australia. ¿Ya? Eso quiere decir que el hombre americano eh, surge a partir de una migración proveniente de la parte sur del planeta, ¿no? Australia, y que usan la Antártida, Polo Sur, y llegan pues a la parte más meridional de América. Esta parte más meridional pues sería Tierra del Fuego, la Patagonia, y acá entonces el Cabo de Hornos. La respuesta del Cabo de Hornos. En la pregunta número 6 nos hablan de el ancestro más antiguo de la especie humana, según Florentino Meguino, fue él. Recuerda que Florentino Meguino nos plantea la teoría autoctonista. Él nos dice que el hombre americano es autóctono, ¿ya? El hombre americano es autóctono. Esto fue lo que nos va a plantear Florentino Meguino. Y a partir de esto, entonces, yo puedo concluir que lo que nos habla Florentino Meguino es qué especie llega el Homo sapiens, el Homo habilis
un plano angulado, el Homo erectus, ¿cuál? ¿Cuál crees tú? Pues bueno, son los plano angulados. ¿Ya? La respuesta son los plano angulados. 7. La expedición Kon-Tiki, organizada por Thor Heyerdahl, trató de explicar la migración desde el Callao hacia Oceanía. ¿No? Hacia Oceanía. Pontífice romano que planteó una explicación mixta acerca del origen del hombre. Pues el pontífice que da una explicación, acepta una explicación mixta, es decir, que intenta explicar el origen del hombre desde la parte divina hasta la parte pues natural, evolutiva, es Juan Pablo II, que acepta la evolución como un origen material del ser humano, pero dice que la Biblia nos va a explicar la parte espiritual. Entonces la respuesta es Juan Pablo II. Tribu brasileña extinta que según Paul Rivet tuvo una relación de parentesco con los melanesios. Entonces, acá hay que recordar que para Paul Rivet el hombre americano o algunos hombres americanos llegan pues desde Melanesia, ¿no? Hombres de piel negra. Entonces, para Paul Rivet, pues esta tribu importante es la Goa Santa, ¿ya? La Goa Santa. El Optimum Climaticum fue un factor climático que según permitió el paso de las tribus en su migración a América. Bueno, recuerda que el Optimum Climaticum fue algo que planteó Méndez Correa. Y esto que permitió que tribus australianas llegaran a América. Respuesta a la letra A. Grupo étnico que según Thor Heyerdahl arribaron a América por la cuenca del Atlántico. Muy bien. ¿Qué plantea Thor Heyerdahl? Y la teoría planteada por Thor Heyerdahl nos dice que pues, los hombres llegan a América a través del Atlántico desde África, desde Egipto, ¿no? De la zona de Egipto, porque él habla de africanos blancos mediterráneos. Entonces, pues Egipto es uno de estos lugares. Grupo étnico que según Thor Heyerdahl, ya dijimos, africanos, cronista español del siglo XVI, precursor de la teoría asiática acerca del poblamiento americano. Pues bueno, el poblamiento americano con una teoría asiática fue planteada en primer lugar, ¿no? En un primer momento por José de Acosta. Como hemos explicado en algún momento en clases, es importante acordarnos que ellos dan un primer vistazo de esta teoría, mas no la proponen de manera científica, es simplemente una idea que tuvo José Acosta. Recuerda que en ciencia las cosas tienen que tener pruebas, no tienen que tener pruebas. La teoría autoctonista sobre el origen del hombre americano sostenía que, pues esta teoría, vuelvo a repetirles, teoría superada, planteada por Florentino Meguino, nos dice que el hombre evolucionó en América durante la era terciaria. ¿Cuál fue la consecuencia económica y social para las bandas paleolíticas del Asia al producirse los grandes cambios al finalizar la era glacial? Una nueva forma de organización social, proceso de la evolución al Homo sapiens, el fin de la hominización, la necesidad de emigrar en pos de alimentos, el diseño de rutas migratorias. Bueno, ¿cuál será una consecuencia económica y social? ¿No? Económica y social. Hacia el final de la glaciación, lo que va a ocurrir es que los alimentos, pues los animales van a empezar a hacer rutas migratorias y el hombre va tras estas.
Por lo tanto, hay una necesidad de emigrar, ¿no?, de desplazarse buscando nuevas rutas. Recuerda que el hombre que llega a América, en realidad lo hace siguiendo a los animales. ¿Durante qué glaciación y en qué era se produjo la migración del asiático hacia América según la teoría monorracial? Recuerda que la teoría Yadlika solo acepta que el hombre americano proviene de Asia. Pues la glaciación es la de Wisconsin, ¿no? La glaciación es la de Wisconsin y esto es en la era cuaternaria. La era cuaternaria. Recuerda que todo esto sucede durante la era del hielo, es el Pleistoceno, y acá se da el poblamiento americano, luego vendría el Holoceno, y estas dos son parte de la era cuaternaria. 16. Respecto al hombre americano, Rivet y Yadlika coincidieron en afirmar que procedía de Oceanía, negar su carácter autónomo, afirmar que procede exclusivamente de Asia, limitarse a señalar su antigüedad, afirmar el carácter autóctono. Pues básicamente los dos niegan que el hombre americano provenga del mismo continente. Entonces, ahí en eso coinciden ambos, ¿no? En eso es lo que van a coincidir ambos. Luego no pueden coincidir, recuerda que Yadlika te propone la teoría asiática y monorracial, o sea que solamente venía una raza, ¿no? Mientras que Rivet dice, no, acá vienen varias razas. Sin embargo, el hombre tiene que haber venido de otro lado. Entonces es lo que nos plantea. La expedición Kon-Tiki tuvo como propósito lo que ya hemos dicho en algún momento, lo hemos visto por ahí. Básicamente que de América se podía llegar a la Polinesia. Lo que se buscaba era explicar que Rivet se equivoca, no es que el hombre polinésico llega a América, sino que el hombre americano llega hacia la Polinesia. Pero esa sería pues la explicación que tendríamos ahí para esto del poblamiento pues polinésico. Periodo en el que los paleomongoloides poblaron América. Recuerda que otra forma de decir asiáticos en este momento es hablar de los paleomongoloides. Eso es importante porque podrían, pues, eventualmente ponerte una alternativa así, y esto podría generar que te confundas, ¿no? Que puedas por ahí confundirte. Pues y esto fue durante la glaciación de Wisconsin. No es al inicio del Pleistoceno, porque ya había pasado, porque estamos ya rumbo hacia el Holoceno. Entonces, pero acá sería la glaciación de Wisconsin, podría ser, pero vamos a ver porque como me piden periodo, habría que notar bien cuánto tiempo es esto. Pues no puede ser los inicios del Pleistoceno, porque el Pleistoceno comienza hace más o menos 2,5 millones de años. O sea, el Pleistoceno inicia con la evolución del hombre. Entonces yo no puedo poner comienzos del Pleistoceno. Y tampoco es como que comienzos del Holoceno, porque el Holoceno arranca cuando ya el hombre está acá en América. O sea, la única que puede ser es la glaciación de Wisconsin. ¿Qué tipo de pruebas presenta principalmente Alex Yadlika para sustentar la teoría asiática acerca del origen del hombre americano? Pues básicamente son pruebas antroposomáticas, los rasgos, ¿no? El tipo de cabello, el color de cabello, el color de la piel. Son, por ejemplo, pues, algunos de los rasgos
que nos va a presentar el amigo Adlik. Él presenta ese tipo de pruebas. Entonces, nosotros debemos ya más o menos tenerlo en cuenta. Debemos tener eso muy en cuenta para evitarnos alguna confusión a futuro. Ahora, Paul Rivet propone que también los antiguos habitantes de Oceanía poblaran América, viajando a través de, bueno, los habitantes de Oceanía las islas aleutianas no pueden ser porque es parte del poblamiento asiático. Corriente del Kuroshibo también es asiático. Las islas de Tasmania y Nueva Zelanda. Esto es la teoría de pues, Méndez Correia, el istmo de Beringia, de Alex Adlika. Y entonces la respuesta tendría que ser las corrientes del Océano Pacífico. Corrientes del Océano Pacífico. ¿No? Esa sería pues nuestra respuesta, ¿no? Sería nuestra respuesta. La posición teórica de Meguino sobre el origen del hombre americano corresponde al, pues, obviamente, autoctonismo. Eso ya ni siquiera hay que explicar por qué. Los primeros hombres que llegaron a América hace más o menos 40.000 años, perdón, estaban agrupados en bandas. Recuerda que cuando mencionamos nosotros la organización social de los hombres que llegan a América, pues son básicamente bandas de cazadores recolectores. No puedes olvidarte de eso, bandas de cazadores recolectores. Eso ya no puedes dudar, de eso no puedes dudar, eso no puedes dudar, no puedes estar pensando que no es así. Bandas de cazadores recolectores. La teoría del autoctonismo del hombre americano la sostenía pues Florentino Meguino, quien es el máximo defensor de la teoría inmigracionista asiática sobre el origen del hombre americano. Ya, si hablamos de teoría asiática, sabes que es Alex Adlik. ¿Ya? Sabes que es Alex Adlik, el máximo representante y defensor. Quienes llegan a poblar nuestro continente a través del estrecho de Bering, las islas aleutianas y la corriente del Kuroshibo. Los mongoles, los asiáticos, no pueden ser los mongoles ya es un pueblo ya que aparece después. Podría poner paleomongoloides, sí, vamos a poner los asiáticos. ¿Quién sostiene que el poblamiento americano también ha intervenido un elemento polinésico? Si hablamos de elementos polinésicos, pues ese personaje va a ser Paul Rivet. El fenómeno de la eustasia glacial permite la idea de grupos inmigrantes asiáticos, o sea, paleomongoloides. Las actividades económicas depredatorias en el Perú se desarrollaron principalmente en él. Cuando hablamos de actividades depredatorias, nos referimos entonces a una economía parasitaria. Y esta economía parasitaria necesariamente pues tendrá que ser la época en la que el hombre pues ha llegado recién a América. Y este primer periodo de la historia del Perú, según ya hemos planteado en algún momento, el amigo Luis Guillermo Lumbreras, es el periodo lítico. Es el periodo lítico. Profesor, las huellas más antiguas de los primeros pobladores peruanos se han encontrado. La arqueología consiste en... A ver, ¿qué cosas han encontrado los arqueólogos? ¿Cuáles son las primeras, pues, la base, ¿no? La base de estos descubrimientos. Pues básicamente, vamos a ver. Restos humanos fosilizados, cerámica, no, recuerda que la cerámica viene muchísimo después.
canoas no. Y básicamente vamos a tener nosotros dos restos. En pinturas rupestres, instrumentos de piedra. Y lo más antiguo van a ser los instrumentos de piedra. O sea, las herramientas líticas. Van a ser lo más antiguo que podríamos, pues, encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que en muchos lugares según muchas instituciones y donde tú vas a postular, el hombre más antiguo del Perú sería Pacaycasa, el hombre que se encuentra en la cueva de Piquimachay, en el estrato 1, por eso se habla de Piquimachay 1. Ya, yo te he dicho que eso es falso, que eso está esperado, pero como a ti te van a preguntar eso, ya tú vas a tomarlo como el hombre más antiguo. Y ahí lo que se encontró, lo que encontró Richard McNeish, son instrumentos de piedra. El primer atisbo de religiosidad se detecta en, a ver, la religiosidad. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se expresa? ¿No? ¿Cómo lo vamos a expresar? Bueno, básicamente es muy importante verlo seguramente en la parte de las pinturas rupestres, ¿no? Te habla del primer atisbo de religiosidad. Entonces, hay que ver cuáles son las pinturas, pues, más antiguas, ¿no? Y acá sería, pues, la Oricocha, ¿no? Más o menos que tiene cerca de 10.000 años. Los restos más antiguos del arcaico inferior corresponden al hombre de. Hablamos de los restos más antiguos del arcaico inferior. Bueno, los restos más antiguos del arcaico los vamos a encontrar en realidad en Nanchoc, pero acá no aparece. Entonces, nos vamos al siguiente, que sería Guitarrero, pero acá es Guitarrero 2. Hay que tenerlo en cuenta, que sería más antiguo. ¿Ya? Sería más antiguo. Las primeras evidencias de actividad ganadera en el Perú antiguo se remontan al hombre de actividad ganadera, donde hay ganadería. Ya, acá en realidad hoy en día es Telarmachay, pero me están usando uno más. Este texto es bastante antiguo. Y acá pues sería Jaihuamachay. ¿Ya? Jaihuamachay. Pues, sin embargo, hoy en día sabemos que pues Telarmachay es mucho más antiguo. ¿Ya? Telarmachay sería mucho más antiguo. Ahí está. Ahora, el periodo lítico se caracterizó por, pues el periodo lítico se va a caracterizar, su nombre lo dice lítico, litos, piedra, básicamente por tener una economía parasitaria. Ya hemos dicho, el primer periodo va a tener una economía parasitaria, a una economía de carácter parasitario. Eso no vayas a olvidarlo, ¿ya? Una economía parasitaria. El siguiente me dice, el hombre de Cerro Paloma se caracterizó por ser el primer arquitecto del Nuevo Mundo, arquitecto de América. Ahí está, la primera construcción pública. La religiosidad del hombre del arcaico inferior se manifestó a través de la práctica de ceremonias pastoriles, rituales astrológicos, ritos agrarios, ceremonias panteístas. Bueno,
Me habla de la religiosidad del hombre, el arcaico inferior. Arcaico inferior. Estamos hablando de cuando recién está apareciendo la horticultura, recién están las aldeas. Entonces, básicamente acá el hombre recién está empezando a conocer, pues, su entorno en el sentido de explicar un poco mejor las cosas. De acá hay que recordar que el hombre ha empezado el trabajo de la domesticación de animales, así que es muy probable que esta religiosidad se vaya por el lado de las ceremonias pastoriles. Selecciona el resto que pertenece al arcaico superior. Guitarrero, tabla del Urim, Paracas, Paiján, Chilca. Pues bueno, en el arcaico superior hay que recordar que tenemos pues ya construcciones, ya tenemos pues una organización, una agricultura. Entonces, ¿cuál es el resto? Ahí tenemos, por ejemplo, Paiján, que ya sabemos nosotros que pues es básicamente un lugar pues del periodo lítico, ¿no? Del periodo lítico, del periodo lítico. Entonces no puede ser Paiján. Si entendemos Paracas como la cultura Paracas, pues ya eso ya es muchísimo más adelante, ¿no? Entonces no puede ser. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos ahí Chilca, tabla del Urín, guitarrero. Bueno, guitarrero 1 es lítico y guitarrero 2 es arcaico. Así que esa no puede ser, ¿ya? Esa no puede ser. Entonces no puede ser. ¿Qué más vamos a tener luego? Entonces nos queda solamente Chilca y tablada del Urín, ¿ya? Nos queda Chilca y tablada del Urín. Ahora, el hombre de Chilca, ¿no es cierto? El hombre de Chilca es de los primeros domesticadores, el primer domesticador del perro. Entonces, la respuesta es tablada del Urín. Recuerda que el hombre de Chilca es el primer domesticador del perro, ¿ya? La pesca se desarrolla en el arcaico superior debido a que se comenzó a hacer uso de, pues básicamente, redes, ¿ya? Las redes. Los instrumentos musicales más antiguos del mundo, del Nuevo Mundo, han sido encontrados en Paracas, ¿no? El nombre es Santo Domingo de Paracas. La primera urbe de América precolombina corresponde a Caral, la primera ciudad. Recuerda que siempre si te preguntan ciudad, primera ciudad, pues obviamente te vas a referir a Caral. Las exploraciones arqueológicas del Lítico y Arcaico Inferior en Ayacucho fueron realizadas en Ayacucho, pues van a trabajar Richard McNeish, ya Richard McNeish. Fred Engel va a trabajar en lo que es Lima y la costa, en realidad la costa, un poco también Ica y Lima. Lish va a trabajar, pues, en Ancash. Josefina Ramos de Cox va a trabajar también en Lima. Poole, ya saben, va a trabajar también en lo que es la costa norte, costa sur, altiplano. También trabaja en lo que va a ser Pachacamac. Los inicios de la agricultura como horticultura lo desarrolla el hombre de un horticultor, pues recuerda que acá vamos a tener el arcaico inferior. El primer horticultor del Perú es Nanchoc, el hombre de Nanchoc, pero vamos a ver acá según esas alternativas. Y acá tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, el hombre del Río Santa es el llamado hombre de Guitarrero 2. Y este sería tu respuesta, ¿ya?
Los horticultores más antiguos de la costa peruana se ubicaron donde, en la cuenca del río Santa, en Chilca, La Pampa de Santo Domingo, Valle del Río Moche, Paiján. Pues bueno, para esto tenemos que preguntarnos dónde está Guitarrero, ¿no? ¿Dónde está Guitarrero? Y Guitarrero se encuentra en el Valle del Callejón de Huaylas, por lo tanto es la sierra. Y acá me habla de la costa y sería el hombre de La Pampa de Santo Domingo. Los hombres de espacio son considerados los arquitectos más antiguos del Perú, y esto es Cerro Paloma. Los restos de la ciudad de Caral, al norte de Lima, son estudiados por Ruth Shadi. ¿Quién sostuvo que la cultura peruana estaba influenciada por la cultura maya? Acá tenemos el tema, ya hemos hablado del origen de la alta cultura peruana. Pues, y básicamente acá, vamos a verlo. Esto tiene que ver un poco con Maxul, Luis Sartello, Luis Guillermo Lumbreras y nuestro amigo Federico Kaufmann Doy. ¿Quién sostuvo que la alta cultura peruana estaba influenciada por la cultura maya? Pues Max Ull, ¿no? Max Ull, teoría migracionista de la alta cultura peruana. Los pobladores que se asentaron en la costa durante el arcaico inicial vivieron en... Los pobladores que se asentaron en la costa durante el arcaico inicial vivieron en forma de ¿qué? Aldeas. Recuerda que en el arcaico inicial ya estamos hablando de aldeas, ¿ya? De aldeas. Ahora, entre los investigadores de los antiguos primitivos del Perú se destaca Josefina Ramos de Cos, quien descubrió el cadáver de un niño conocido como el hombre de la tablada de Lurín. ¿No? El hombre de la tablada de Lurín. Corresponde al periodo lítico peruano. Cazadores nómades, verdadero. Economía parasitaria, verdadero. Convivencia con la megafauna, dudas, pero también podríamos considerarlo verdadero. Creencias mágico-religiosas, sí. Las pinturas rupestres, profe. La horticultura, no. La horticultura es del arcaico inferior. Las manos cruzadas de Cotos se encuentran ubicadas en el departamento de, recuerda, Cotos, estamos hablando de Huánuco. Profe, ¿qué tipo de cotos? Cotos es mito. Recuerda que hay varios tipos de cotos. ¿Ah? Huacaprieta, en el Valle de Chicama, fue excavado por el arqueólogo de la década de 1940, Junius Beer. Junius Beer. En 1946, Junius Beer descubrió al hombre de que pertenecía a los... Este descubrimiento fue... Ya, ¿a qué cosa descubre Beer? Beer descubre Huacaprieta, que son hombres sedentarios en Chicama. Agricultores incipientes que cultivaban frijoles, calabazas, etcétera, y que están considerados como los más antiguos de Perú. Pues acá vamos a considerarlo a Guitarrero 2, pero recuerda que en realidad hoy en día es Nanchoc, ¿ya? No te preocupes, no te va a venir Nanchoc y Guitarrero y te van a poner en duda. O te viene Nanchoc o te viene Guitarrero. No te hagas líos. La aldea de Chilca corresponde a la región política de Lima. Señala la relación correcta. Chivateros, evidencia lítica más antigua del Perú. Toquepala, evidencia de entierros mayores. No. Lauricoche, instrumentos musicales. No. Guitarrero, primer domesticador de leguminosas. Podría ser. Chilca, evidencia más antiguos de sedentarización en los Andes. Una aldea, no, porque en realidad sería Santo Domingo de Paracas, y tengo dos. Chivateros como la evidencia lítica más antigua del Perú, según tu libro y tus preguntas, sería Pacaicasa, por lo tanto no sería este, y la respuesta sería este, Guitarrero. Precursor de la teoría asiática fue José de Acosta. Los entierros más antiguos de los Andes peruanos se encuentran en La Libertad. Profe, ¿dónde? Paiján. Recuerda, el hombre, restos humanos más antiguos del Perú. El complejo lítico de Pacaicasa fue descubierto por el arqueólogo norteamericano, recuerda que esto es Richard Magneish. No corresponde al arcaico superior, peruano. Caral, sí. Huacaprieta, sí. Cotos también.
Chuquitanta también, acá es cabeza larga, ¿ya? Cabeza larga es arcaico inferior. Arcaico inferior, descubierto por Frederick Engel. El Ayllu surge durante el periodo, el Ayllu surge con la agricultura, y la agricultura surge en el arcaico superior. El hombre de la Oricocha, considerado como el resto humano más antiguo de la sierra peruana, fue descubierto por Augusto Carlich. Y no te olvides, sumamente importante, inolvidable para ti, siempre acordarte que el hombre de la Oricocha son los restos humanos más antiguos de la sierra, ¿ya? De la sierra.